Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que en el día de hoy se han podido conectar para participar de este tiempo de acompañamiento pastoral. Amén. Gracias al Señor por ustedes, gracias por su tiempo, por su dedicación, ¿cierto? Porque sin duda su deseo es poder adorar al Señor, alabarle juntos y poder escuchar, por supuesto, la palabra, ¿cierto? Que es tan oportuna para nuestra vida. Amén. Así que sean muy bienvenidos a participar, que usted allí esté reunido con su familia y pueda gozarse en la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy martes 30 de noviembre. Último programa de este mes. Gracias al Señor. Dios ha sido con nosotros. Amén. Y en este programa vamos a continuar estudiando el libro de Judas. Así que le invitamos que usted participe, que disponga su corazón para oír y recibir lo que Dios nos tiene preparado. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Amén. Antes de orar, saludamos a todos quienes han estado cumpliendo años en este día, o durante la semana. Que el Señor les bendiga en esas celebraciones que han tenido, ya sea de cumpleaños, de aniversario, de matrimonio, o de temas escolares también, de universidad. Que Dios le bendiga y felicidades a quienes han pasado una nueva etapa por delante. Amén. Y nos acordamos de nuestra hija que estuvo recientemente de cumpleaños también, Belén, sí, nuestra hija mayor. Amén. El Señor también ha sido con ella, con su familia, así que agradecemos al Señor por ella. Amén. Bueno, ahora le invitamos a que oremos, que encomendemos al Señor este programa, este culto, este tiempo que estaremos delante de Él. Amén. Oremos. Padre bueno, Padre de misericordia, Señor, delante de usted en esta hora estamos como matrimonio, vamos Señor ante usted, agradecidos Dios eterno porque nos permite una vez más poder llevar al aire, Señor, este programa, Amén, este tiempo de acompañamiento pastoral, sí, Señor, donde creemos que muchos corazones serán bendecidos, Padre, Amén, por tu palabra que sí, ha de Señor, ser exhortada, predicada, Señor, y tú estarás, Señor, allí hablando de una u otra forma, Señor, en sus corazones. Gracias, sí, te damos por ello. Gracias, Amén, te alabamos tu nombre, te sí, exaltamos a ti. Queremos, Señor, ser una ofrenda en tus manos, Señor. Que te agrademos, Señor, en todo lo que se realice en esta hora. Amén. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Y sí, que Señor, nosotros, Señor, seamos siervos, Padre querido, que podamos agradarte y podamos, Señor, honrarte como tú te lo mereces, Padre. Amén. Gracias por las familias que están ya reunidas, por aquellos que están, Señor, quizás en sus lechos de las camas, porque están enfermitos, pasando por alguna situación difícil. Gracias porque tu presencia también está allí, Señor, rodeándoles, Padre, y alentando sus vidas. Sí, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda tocar muchos corazones en este día, especialmente aquellos que aún no han llegado, Señor, al conocimiento de tu palabra, ni tampoco han recibido a Cristo como su Salvador. Sí, Señor. Hermanos, encomendamos, Señor, a aquellos corazones para que ellos se doblen delante de ti, se humillen delante de ti y puedan buscarte, Señor, con todo el corazón. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, por la guía de tu Santo Espíritu con nosotros, sí, Señor, por las Escrituras, tu palabra, Señor, que es bendita y que ha de hablar, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Sí, Señor. Gracias por las bendiciones que ya han sido derramadas, Señor, sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada, Señor, amigo que en esta hora está conectado, Señor, de alguna red, Señor, Padre Celestial, y allí está atento, Señor, a lo que tú tienes preparado para sus vidas. Sí, Señor. Gracias, bendito Dios, te adoramos, reciba, Señor, usted nuestra gratitud, Señor, reciba usted, Padre querido, lo mejor de nuestras vidas, Señor, y para ti, Señor, sea todo. Padre, porque tú solamente eres digno de recibir, Señor, todo honor. Sí, Señor. Gracias una vez más, Padre. Reciba usted, Señor, este tiempo y lo encomendamos bajo tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a invitarles que podamos adorar el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar y vamos a reconocer
que son grandes y maravillosas las obras de nuestro Dios. Así es, Señor. Que entonemos esta alabanza que es antigua, que es también cierto parte de un salmo, de una palabra del Señor, que nos invita a reconocer, cierto, todas las obras maravillosas de nuestro Dios a favor de nuestras vidas y de la humanidad. Amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. 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 Glorificado, exaltado sea nuestro Dios, Amén. a quien servimos y quien guarda de todos nosotros, quien bendice nuestra vida en el día a día. Amén. Pasan los días, pasa la semana, pasan los meses y Dios nunca nos ha fallado. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y así lo seguirá haciendo por toda una eternidad. Amén. Amén. Vamos a pasar un nuevo tiempo de oración. Vamos a orar por nuestra vida espiritual, por la suya, por la mía, por la vida de nuestros hermanos. Todos necesitamos más de Dios, más de Jesús, más del Espíritu Santo, más del conocimiento de su palabra. Todos necesitamos de una u otra manera mejorar nuestro camino, nuestro caminar diario, que sea cada vez más grato ante la presencia del Señor. Y como iglesia queremos continuar creciendo, avanzando, no queremos estar estancados ni menos retroceder. Y también continuaremos orando por nuestro país, por lo que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos en un tiempo donde la política ocupa un lugar muy especial en la vida de todas las personas y todos tenemos que prepararnos para elegir un nuevo presidente. Así que estaremos clamando al Señor, necesitamos de Él. Nuestra región de la Araucanía necesita más de Dios. Así que oremos a nuestro Padre. Dios, delante de ustedes en esta tarde, una vez más para expresarle nuestro amor, nuestra gratitud y rendirle toda adoración, porque usted es digno y la merece. Amén. Y aquí estamos, Dios, como iglesia, como pueblo, Sí, Señor. expresándote nuestra gratitud, pero también presentándote nuestra necesidad espiritual. Amén. Dios, tú conoces la vida de cada uno de tus hijos e hijas, Sí, Señor. de cada uno de los miembros activos y pasivos de esta iglesia, Amén. y de tu pueblo más allá de Victoria. Tú sabes cómo es la condición espiritual de todos los hermanos que participamos de este programa de acompañamiento pastoral. Amén. Reconociendo nuestra necesidad, nos acercamos a usted y colocamos nuestra vida en sus manos para que usted siga obrando, siga tocando, siga redarguyendo, siga quebrantando, siga lavando y limpiando nuestras vidas, siga enderezando, Señor, todo lo que está torcido. Queremos que su voluntad y su propósito se cumpla plenamente en nuestras vidas. Aviva tu obra en cada uno de nosotros. Aviva tu obra en esta iglesia y más allá de esta iglesia. En todo tu pueblo, en Victoria, en todo tu pueblo, iglesia, en nuestra región de la Araucanía, en Chile y el mundo entero. Tus siervos y siervas, tus hijos e hijas necesitan de ti. Avívanos, Señor. Llénanos de tu presencia y haz de nosotros instrumentos
hermosos y poderosos en tus manos para bendición de muchos, a favor de los necesitados, a favor de los inconversos. Queremos que más personas lleguen al conocimiento de la verdad y sean añadidas a la iglesia. Por eso oramos por crecimiento espiritual y numérico. Oramos también por nuestro país, que está viviendo días especiales. Oramos para que tú continúes obrando, Señor, en nuestro país. Te necesitamos. Guarda a los candidatos presidenciales, guarda a nuestro país y confirma en cada habitante, especialmente en tus hijos, cuál es el candidato más adecuado para este tiempo que nos toca vivir. Amén. Coloca en nuestros corazones tu voluntad, confírmala en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Amén. Oramos para que tú sigas guardando nuestra región, para que tú sigas obrando en nuestra región de la Araucanía y sus alrededores. Oramos por restauración, oramos por paz, oramos, Señor, por reconciliación entre nosotros, los habitantes de esta zona. Amén. No queremos más violencia, Padre. Por eso oramos para que tú obres, Señor, y seas el socorro para cada campesino, para cada hermano mapuche, para cada habitante de esta región. Ayuda, Señor, socorre a nuestros hermanos y amigos que viven, que trabajan en el campo. Tú conoces todo lo que está pasando. Oramos por las víctimas de la violencia, para que tú sigas consolando sus corazones. Te necesitamos, Señor. Nuestro presente y futuro lo encomendamos en tus manos. Y te damos gracias por escucharnos y por la respuesta que nos darás, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar una alabanza que reconoce que Dios es el soberano, el Señor del cielo y de la tierra, quien gobierna en el cielo, quien gobierna en la tierra, y queremos que su voluntad se cumpla plenamente en nuestras vidas. Por eso vamos a cantar Soberano, Soberano. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. El trono y la corona tuyas son. Yo soy tu siervo, tú eres el amo, soberano. Amén. Amén. Gracias al Señor, porque eso nos trae confianza, seguridad. Amén. ¿Cierto? Que es Dios quien está en su trono, ¿cierto? Gobernando sobre todo el mundo, el universo. Así es, Señor. Sobre los reyes, los gobernantes, sobre nuestras vidas. Amén. Así que estemos tranquilos, confiando en su soberanía. Así es. Amén. Vamos a pasar ahora a un repaso ya del programa anterior, del estudio que estamos viendo en Judas, ¿cierto? Versículos 5 al 8. Así que veamos algunas de esas enseñanzas y recordémoslas para edificación de nuestras vidas. Muy bien. Versículos 5 al 8. Ahí estuvo el estudio, el tiempo de compartir la palabra del Señor, el programa pasado. Versículos 5 al 8 que dicen de la siguiente manera. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Palabra del Señor, que leímos y compartimos el martes pasado, pero que ahora vamos a recordar algunas de sus importantes enseñanzas. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuál es el contenido y propósito principal de los versículos 5 al 7. Y dijimos que estos versículos son un recordatorio de 3 importantes juicios de Dios sobre su creación.
Ahí tenemos el juicio de Dios sobre los israelitas incrédulos. Lo encontramos en Números capítulo 14, versículos 26 al 35. Luego aquí se menciona el juicio de Dios sobre los ángeles rebeldes, ángeles caídos. Y tenemos un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que habla acerca de esto, que es 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Luego aquí se habla del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que fueron castigadas, disciplinadas por Dios por abandonar, ¿cierto?, todo lo bueno y entregarse al pecado. ¿Y cuál es el propósito por el cual Judas menciona estos juicios de Dios? Los trae al presente para que sirvan de ejemplo. Ejemplo a los creyentes y de ejemplo también a los incrédulos. De que Dios no dejará nunca de pasar por inocente al malvado, que tiene que castigar o tiene que corregir el pecado o la maldad de los hombres. También estuvimos hablando acerca de estos tres importantes juicios. ¿A quién tiene en mente Judas cuando habla de estos tres importantes juicios? Y aquí la palabra del Señor, en estos versículos, nos dicen que principalmente Él tiene en mente a los falsos maestros, a los falsos cristianos, a los infiltrados en la iglesia y que están ahí, ¿cierto?, que han entrado usando del engaño para hacer de la suya, para cumplir propósitos malvados, como son contaminar, debilitar la iglesia, conducirla por caminos de error, de pecado. Entonces, estos juicios de Dios son mencionados principalmente para advertir a estos falsos cristianos, a estos falsos maestros o profetas, para que ellos, ¿cierto?, tomen conciencia y se arrepientan, se vuelvan a Dios, porque Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere, ¿cierto?, la muerte de los que mueren. Entonces Dios usa a Judas para hablar a estos infiltrados, recordándoles estos grandes juicios de Dios sobre la humanidad, para que ellos sean advertidos y así sean tocados por la palabra y se vuelvan a Dios. Ese es uno de los propósitos importantes. En el versículo número 8 se mencionan tres características de estos falsos maestros o falsos líderes infiltrados en la iglesia del primer siglo. Y esas características son importantes. Atención, se les llama los soñadores. En referencia a estos falsos cristianos o falsos maestros, Judas habla de que ellos son los soñadores, es decir, personas que se guían no por la palabra de Dios, sino por ciertas revelaciones que ellos dicen haber tenido. Revelaciones, sueños. Esos son el fundamento de lo que ellos dicen, enseñan y hacen. Y lamentablemente, sueños, revelaciones que no tienen base bíblica. Por eso se les llama los soñadores. No son personas bíblicas que viven, que practican la sana doctrina, sino que son soñadores. Otra característica de estos falsos maestros es que rechazan la autoridad. Comenzando con la autoridad de Cristo. No están dispuestos a seguir las enseñanzas del Señor, de nuestro Salvador. No se guían por las enseñanzas de Cristo, menos respetan las autoridades humanas. Esa es otra característica de ellos. Rechazan la autoridad. Y la última característica mencionada en el versículo 8 es que hablan mal de las autoridades superiores. Y aquí se refiere específicamente, hablan mal de los ángeles que alaban, que adoran, que sirven a Dios y a los cristianos. Hablan mal. Eso es. Por último, teniendo presente los versículos 5 al 8, mencionamos tres importantes enseñanzas que podemos extraer de esta porción bíblica. Tres importantes enseñanzas para su vida y para mi vida. La primera, al parecer siempre habrá infiltrados en la iglesia. Falsos cristianos, falsos maestros, falsos pastores. Por eso la iglesia del presente debe estar orando y velando, debe estar atento, para no caer en el engaño de estos infiltrados. La segunda verdad importante es que debemos cuidarnos de no dar el lugar en nuestra vida a la incredulidad. La incredulidad ofende a Dios y abre puertas al maligno. Y la incredulidad trajo como consecuencia en el pueblo de Israel que salió de Egipto, muerte, destrucción, ruina. Así que tenemos que cuidarnos de la incredulidad y ser personas que le creemos a Dios, que le creemos a Cristo, que creemos en la palabra, y porque le creemos a Dios, a Cristo y a la palabra, vivimos de acuerdo a ella. Esa es otra segunda e importante enseñanza.
Y la última que compartimos fue que nuestras acciones siempre deben estar basadas en la palabra del Señor y no en sueños o visiones. Los sueños y visiones son útiles, sirven si cuadran con la Biblia. Pero si no tienen fundamento bíblico, no deben ser parte de nuestra vida. Aunque sea un lindo sueño, una linda visión que digamos haber tenido. Pero si no tiene fundamento bíblico, no debemos, ¿cierto?, recibirla, no debemos obrar de acuerdo a lo que se nos está diciendo. Así que es importante siempre pedir confirmación a Dios para que Él confirme si lo que hemos soñado o la visión que hemos tenido es de Él o no es de Él. Y Él está dispuesto a confirmar ese sueño, esa visión. Y si es de Él, va a tener siempre fundamento bíblico. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muy bien, eso nos habla que siempre debemos de confiar solamente en nuestro Dios. Amén. En su palabra, es cierto que ella es verdadera, ella no miente y no cambia tampoco. Así es, Señor. Así que vamos a decir, confío en ti, Señor. Confío Amén. en ti, tú has sido tan bueno, has sido tan fiel. Así es, Señor. Y Él nunca nos falla. Amén. Aunque faltemos nosotros, como dice el coro, pero Él permanece fiel. Así que es. cantemos todos juntos este cántico. Amén. Confío en ti, Señor. Confío en ti. Tú has sido tan bueno. Tú has sido tan fiel. Tú nunca me faltas, aunque falte yo. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Confío en ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Nuestra confianza y seguridad está en Él y nuestra fidelidad debe estar en Él también. Amén. Amén. Muy bien, vamos a pasar el tiempo de preguntas y de respuestas. Las preguntas de hoy estarán basadas en la carta de Judas, ¿cierto? Como estamos estudiando esta carta, y van a ser de los versículos 9 al 13. Así que si usted tiene su Biblia ahí, puede acompañarme en la lectura. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Señor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Sí, Señor. Vamos a pasar entonces a las preguntas que, como repito, estarán basadas en estos versículos, así que usted puede ir viendo su Biblia. Dice la primera pregunta: ¿cuántos personajes se mencionan en el versículo 9 y quiénes son estas personas? Bueno, ya se ha dado cuenta usted. A lo menos son 3 personajes, o son 3 personajes, ¿cierto? Aquí se habla de, el versículo 9, habla de el arcángel Miguel. Ese es uno de los personajes de este versículo 9. El segundo personaje es el diablo. Y el tercer personaje mencionado acá es Moisés. 3 importantes personajes bíblicos. Quiero decir algo acerca de cada uno de ellos. Del arcángel Miguel, el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 13, dice que es uno de los principales príncipes. En Daniel capítulo 10, versículo 21,
dice simplemente, ¿cierto? O se refiere al arcángel Miguel como vuestro príncipe. En Daniel 12:21 se le describe como el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios. Entonces podemos entender que el arcángel Miguel es un ángel de orden superior y que está al servicio de los hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, le vemos al mando de los ángeles que están luchando contra Satanás y los demonios. Le vemos al frente. Entonces, el arcángel Miguel también es conocido como el líder de los ángeles de Dios, o como el jefe del ejército de Dios. Esas son algunas referencias con relación a el arcángel Miguel. El segundo personaje es el diablo. Y nosotros sabemos quién es el diablo. Uno de los ángeles caídos. Y el principal de los ángeles caídos. Y de los ángeles caídos, el líder, el mentiroso, el engañador, el principal enemigo de Dios, de la verdad y de la iglesia. Ese es el diablo, que también se menciona acá. Y el tercer personaje es Moisés, el gran líder de Israel, el hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el hombre que Dios usó para guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Estos son los tres personajes importantes que se mencionan en este versículo número 9. Repito, el arcángel Miguel, Satanás el diablo y Moisés. Amén, así es. Bien, seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué se dice del arcángel Miguel y del diablo según el versículo 9? Se dice que estos disputaban entre sí. Ahí está en el versículo número 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice que disputaban, dice acá que discutían, y que el tema de discusión o de disputa era el cuerpo de Moisés. Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés, sí, y argumentaba con el arcángel Miguel, ¿cierto? Se sabe por la palabra del Señor que cuando murió Moisés, ningún ser humano enterró su cuerpo, que el cuerpo para los seres humanos fue oculto. La Biblia dice ahí en Deuteronomio capítulo 34, versículos 6 al 8, que Dios enterró el cuerpo de Moisés. Nadie sabía. Y Satanás estaba interesado en conocer el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Moisés. Y muchos dicen que el propósito principal era para que Moisés se convirtiera en un ídolo para el pueblo. Los hombres, los seres humanos tienen como debilidad esto de la idolatría, de idolatrar a las personas. Y quizás ese era uno de los propósitos por el cual el diablo estaba interesado en descubrir dónde estaba enterrado el cuerpo de Moisés para guiar a muchos a la idolatría y así hacer pecar al pueblo contra Dios. Así que básicamente, ¿cierto? Se dice acá que estos disputaban el cuerpo de Moisés. Amén. Muy bien, qué interesante, ¿cierto? Todo lo que nos va indicando la palabra del Señor. A lo mejor habían cosas, detallitos aquí que usted no lo sabía también. Así que es importante. Vamos sacando grandes enseñanzas de la palabra. Seguimos con la tercera pregunta. Según el versículo 9, nuevamente vamos a verlo, y en relación con el diablo. ¿Qué no hizo el arcángel Miguel? En relación con el diablo, el arcángel Miguel nunca declara palabras de maldición contra él. En esta disputa, con argumentos, ¿cierto?, en el cual el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel actúa con prudencia y nunca maldice al diablo, sino que dice: el Señor te reprenda. Qué interesante, está ahí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Y aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros. La prudencia de los servidores de Dios, de los ángeles buenos, debe ser también nuestra prudencia. Dice acá la palabra del Señor que el arcángel Miguel, con toda su autoridad, no se atrevió a maldecir al diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y esa ha sido siempre la actitud de los ángeles buenos en relación con los ángeles caídos o demonios, el diablo. Ellos no lo maldicen, sino que dicen siempre: el Señor te reprenda. Y esa debe ser también nuestra actitud frente a Satanás, el diablo, porque hay personas muy insolentes, muy soberbias, muy atrevidas, y se creen no sé qué, y reprenden y maldicen al diablo. La Biblia no nos enseña eso. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser prudentes, y nunca de nuestra boca deben salir palabras de maldición para nadie. Amén. Ni para con el diablo, ni para con los demonios, ni para con ninguna persona. Así que, ¿qué no hizo el arcángel Miguel en relación con el diablo? No le maldijo. No declaró palabras de maldición o de juicio de maldición contra Satanás. Amén. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 4. Según los versículos 10 al 13, ¿de quién se está hablando? Aquí se está hablando, o se está describiendo a los falsos profetas, a los falsos líderes, a los falsos pastores que se habían infiltrado en la iglesia primitiva. De ellos se está hablando. A ellos se está refiriendo en estos versículos 10 al 13, que un poquito más adelante vamos a analizar. Pero tenemos que tener presente eso. En los versículos 10 al 13 se está hablando principalmente de estos infiltrados, falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes, ¿cierto? O falsos cristianos. Amén. Así es. Muy bien. Vamos a pasar a la quinta pregunta y última. Dice, ¿qué se dice de ellos ahora? En los versículos 10 al 13 está la respuesta. ¿Qué se dice de estos falsos profetas, de estos infiltrados, de estos falsos cristianos? Según el versículo 10 se dice que ellos hablan de lo que no conocen, es decir, del mundo espiritual. No conocen verdaderamente a Dios, no conocen la verdad. Y de lo que sí conocen, el mundo material, actúan peor que los animales. Eso se dice de estos falsos profetas, de estos falsos cristianos. Dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen: a Dios, a Cristo, la verdad. Y en las que por naturaleza conocen, el mundo material, lo terrenal, se corrompen como animales irracionales. Qué tremendo es lo que se dice de estos falsos cristianos, de estos falsos maestros o líderes. Versículo número 11. Aquí se habla alegóricamente del carácter moral de estos falsos maestros. Y el carácter moral de estos falsos líderes espirituales se compara con 3 personajes del Antiguo Testamento. Se dice acá que estos son carentes de vida espiritual como lo fue Caín. Que estos falsos cristianos, falsos líderes espirituales son impulsados a hacer lo que hacen por motivos impíos, la avaricia y la falsa adoración, como lo fue el profeta Balaam. Y que estos falsos líderes o cristianos son rebeldes a la autoridad, como lo fue Caín. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Qué tremendo versículo que describe en parte cómo son estos falsos maestros, estos infiltrados en la iglesia, falsos cristianos. Versículo 12. Aquí se continúa la descripción de estos falsos cristianos, ¿cierto? Y se habla de estos falsos cristianos acá, que se dice acá, o se menciona, que ellos son como manchas en vuestros ágapes. Son, ¿cierto? Dice acá que se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, son árboles sin fruto. Así lo describe el versículo número 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Una corta explicación. Dice que son manchas en vuestros ágapes. Es decir, son personas peligrosas,
pero al mismo tiempo son una vergüenza para la iglesia. Se atreven aún a participar de la Santa Cena, y con su participación no honran a Dios ni honran a la iglesia. Por eso se dice ahí que son manchas en vuestros ágapes. Luego se dice que se apacientan a sí mismos, es decir, no son verdaderos siervos de Dios, no son verdaderos pastores, son lobos rapaces, que andan tras sus propios intereses. Acá se dice también que son nubes sin agua, es decir, que no cumplen lo que prometen, viven, ¿cierto?, de mentiras, de engaños. Por eso se dice que son nubes sin agua, que son mentirosos, son engañadores, no cumplen lo que prometen. Árboles sin fruto, porque nunca han recibido la gracia de Dios. ¿Cómo han de llevar frutos si no tienen a Dios en sus corazones? Y además están muertos en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice Judas en el versículo 12 acerca de estos falsos cristianos, falsos líderes. Y por último, el versículo 13 menciona dos importantes cosas. Dice ahí que son fieras ondas del mar. Es decir, aquí se habla de la conducta impetuosa y obscena de estos malvados, la cual es comparada a las furiosas olas del mar que arrojan a la costa impureza y fango. Así como estas fieras ondas del mar arrojan a la costa impurezas y fango, así estos, ¿cierto?, falsos cristianos, ¿cierto?, solo traen miseria, ¿cierto?, dolor y perjuicio a la iglesia, ¿cierto?, con su actuar. Son fieras ondas del mar. Y también dice el versículo número 13 que son estrellas errantes, es decir, hombres que no están en la voluntad de Dios, que su luz no es verdadera. En vez de guiar a la verdad, conducen al extravío. Ahí está, ¿cierto?, en el versículo número 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Gloria al Señor por de su palabra que alumbra nuestro caminar. Amén. Fue Judas, inspirado por el Espíritu Santo, quien descubre, ¿cierto?, quien, ¿cierto?, da a conocer quiénes son verdaderamente estos hombres. Porque muchas veces los cristianos no se dan cuenta de que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores entre ellos. Pero Dios conoce todo. Dios conoce quién es de Él y quién no lo es. Y es Dios quien habla para descubrir a estos falsos líderes que estaban infiltrados en la iglesia. Lamentablemente, estimados hermanos, así como hubo ayer, infiltrados también los hay hoy. Por eso debemos ser cuidadosos, estar atentos, ser vigilantes, orar y velar y examinarlo todo a la luz de las Escrituras, para que estos infiltrados que están en la iglesia hoy no hagan de las suyas, no logren sus objetivos. Dejémonos guiar por el Señor, Él nos guardará de todo mal. Amén, así es. Y bueno, estas han sido las preguntas del día de hoy, ¿cierto? Han estado basadas en estos versículos y así iremos avanzando en este tema, ¿cierto? Amén. Que nos habla Judas. Así que es, ha sido muy interesante el día de hoy y esperamos que usted haya recibido todos estos consejos de la palabra para que, ¿cierto?, usted tenga cuidado en su diario caminar, ¿cierto?, para que se pueda conducir siempre guiado bajo la sana doctrina que es la palabra del Señor. Amén. Ya hay una alabanza que dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quiénes son los que tienen, cierto, que ir, o quiénes van a ser entrados en el santuario de Dios? El de manos limpias, el de corazón puro. Que el Señor nos ayude a tener esas manos limpias y ese corazón puro delante de Él, ¿cierto? Para así ser aceptos cada día más por Él. Así es, en nuestra alabanza, en nuestro servicio, esto se requiere, un corazón limpio, un corazón puro, ¿cierto? Y no el corazón de los falsos cristianos, falsos profetas que tienen solamente pecado o maldad en ellos. Cantemos esta alabanza. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor,
Dios por esta alabanza que nos recuerda qué es lo que busca Dios de nosotros. Verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Personas como usted y yo, con corazón limpio, con manos puras. Es lo que busca el Señor. Pero como la palabra nos ha recordado, hay personas que se infiltran. Por eso en la iglesia no todos son lo que dicen ser. El trigo y la cizaña van creciendo juntos. Pero también hay infiltrados. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, por la palabra del Señor vivimos tiempos peligrosos. Pero el Señor es con nosotros. Alabado sea el Señor. Bien, estimados hermanos, así estamos llegando ya al término de nuestro programa de hoy. Antes les recordamos de las actividades que vienen. Mañana miércoles es día de ayuno y oración distrital. Y atención, el jueves. Este jueves corresponde culto unido de oración. A las 19:30 horas nos unimos como iglesia para todos orar juntos por nuestra necesidad espiritual, para todos orar juntos también por las necesidades de nuestros hermanos y amigos. Así que todos cordialmente invitados para este jueves a las 19:30 horas por Zoom y Facebook a nuestro culto unido de oración. Y tendremos un pastor invitado, una linda sorpresa, un pastor que ya está preparado para estar con nosotros y sin duda alguna que Dios lo ha de usar como un instrumento de bendición. Atención, el sábado, un programa especial a nivel de escuela bíblica. Los niños, ¿cierto?, que han estado participando en la escuela bíblica, están invitados. Los niños y su familia, o los niños y sus papitos, ¿cierto?, vengan a la iglesia el sábado a las 4 de la tarde, un programa especial, ¿cierto? Así que les invitamos para que vengan y ustedes también nos estén apoyando con sus oraciones. Atención, el domingo a las 12, mediodía en Chile, tenemos nuestro culto presencial. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, está el programa de los adolescentes, la clase de los adolescentes. Así que les dejamos informados a ustedes de estas actividades para que nos estén apoyando con sus oraciones y al mismo tiempo estén motivando a sus niños, ¿cierto?, a sus hijos, nietos, a otras personas para que participen. Estamos muy necesitados de niños y adolescentes. Muy bien, de esta manera ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Gloria al Señor por su presencia y bendición con nosotros. Gloria al Señor por su participación. No olvide que estamos aquí para aprender y no ser solamente oidores. Oremos al Señor. Padre nuestro, en esta tarde te damos muchas gracias por la bendición que usted nos ha concedido al participar de este programa de acompañamiento pastoral. Amén. Gracias, Dios. De tu presencia, ¿cierto?, nunca vamos a dudar. Siempre usted, mi Señor, está con nosotros. Amén. Gracias, gracias. Por la presencia de nuestros hermanos, por el apoyo y la participación de ellos, muchas gracias. Amén. Y dejamos delante de ti nuestras vidas y todo este programa realizado. Amén. Queremos que tu palabra continúe hablando a cada uno de los oyentes. Y queremos que tu Espíritu Santo siga ministrando en ellos y en nosotros. Te necesitamos, Señor. Y que también tu mano poderosa esté sobre los enfermos y sobre los demás necesitados. Señor, hay personas que están pasando por pruebas o dificultades. Hay hermanos nuestros que están, Señor, enfermos y muy necesitados. Delante de ti están. Oramos a favor de sus vidas, por sanidad, por fortaleza, por provisión, por socorro oportuno para sus vidas. Y no tenemos ninguna duda que tú estás haciendo con ello. Oramos delante de ti, dejando el programa de los días que vienen, Señor. Oramos para que tú continúes despertando tu iglesia en la oración. Nos des victoria en la oración unida como iglesia. Y también bendigas el trabajo de los niños, la escuela dominical, la clase de adolescentes. Y también continúes prosperando el culto presencial dominical. Glorifícate en el trabajo de los jóvenes y en el trabajo de las hermanas. Todo lo dejamos delante de ti. Gracias, gracias. Tu bendición declaramos sobre cada participante de este programa. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo declaramos en fe y con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta el próximo programa si Dios así lo permite. Amén. Bendiciones. Chao. Cristo siempre nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana.